sólido de revolución. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a partir de una función f de x. ¿Qué sucedería si nosotros esta función la hacemos rotar respecto del eje x? O sea, si esta función comprendida entre a y b la hacemos de alguna manera rotar alrededor del eje x. O sea, por un lado estaría viendo la copia de la función, digamos, de este lado, su rotación, y me generaría una figura en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para calcular el volumen de esta pieza, de esta figura en 3 dimensiones. Hay 2 maneras de abordarlo. Tenemos 2 fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Una de ellas es utilizar como si el sólido estuviese rotando alrededor del eje X, así como se veía en el gráfico. Y esta sería la fórmula, es la que vamos a abordar en este video. Pero también podríamos abordar la fórmula de hacer rotar una función respecto del eje Y. Bueno, para poner de ejemplo, vamos a utilizar la recta f de x igual x, o sea, la recta y igual x, o sea, la recta 45 grados, comprendida entre valores que están entre 1 y 5, ¿sí? Entre 1 y 5. Gráficamente nos quedaría una cuestión como la que se está viendo acá abajo. ¿Sí? Esto es lo que nos quedaría cuando nosotros rotamos la función f de x respecto del eje x. ¿Sí? Nos quedaría un cono truncado si lo vemos acostado, ¿no? Sería un cono truncado, entre 1 y 5. Bueno, podríamos calcular el volumen. Bueno, obviamente que tenemos también una ecuación, una fórmula para calcular el volumen, pero nosotros en este caso lo que vamos a hacer como nuestro primer ejercicio, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que tengo que elevar la función al cuadrado. Entonces, pi entre los valores comprendidos, en este caso entre 1 y 5, de la función elevado al cuadrado. La función es f de x igual a x elevado al cuadrado, bueno, me quedará x cuadrado. A partir de ahí ya es una integral definida, que ya la sabemos resolver. Simplemente, bueno, integramos y luego aplicamos la regla de Barrow, dándonos un valor de volumen, ¿sí? En este caso, 124 pi, 124 tercios de pi, ¿sí? Ese sería el volumen. Claro, como es un sólido conocido, como es un cono truncado, nosotros podríamos aplicar la fórmula de volumen, que es un tercio de pi por el radio de la base al cuadrado por la altura que tiene, y como es truncado, bueno, hay varias maneras de resolverlo, pero esta podría llegar a ser una. Calculamos el volumen de todo el cono y le restamos el volumen del cono que está en la parte superior, quedándonos el volumen del cono truncado. Entonces, bueno, simplemente sabemos de que en la parte de abajo el radio es 5 y en la parte de arriba el radio es 1. ¿Sí? Cuando miramos el cono grande, la altura es 5. Cuando miramos la altura chica del cono chiquito que se genera acá para restárselo al cono grande, ¿sí? Si al cono grande le sacamos el cono chico, nos va a quedar el truncado. Y la altura del cono chiquito sería 1 centímetro o una unidad. Bueno, entonces precisamente aplicamos la fórmula haciendo un tercio de pi por el radio, que en este caso es 5, para el cono grande, al cuadrado por 5, que es la altura, nos da el volumen del cono grande, y para el volumen del cono chico hacemos lo mismo con el radio y la altura que corresponden. Hacemos la diferencia y obviamente llegamos a la misma solución que habíamos abordado antes utilizando integrales. Esto en este caso nosotros podríamos trabajar de esa manera, porque tenemos la ecuación, tenemos la fórmula para poder hacerlo. Pero en el caso de que no la tuviésemos, bueno, yo acá te estoy tratando de compartir pantalla para ser un poco más claro. Dijimos hasta acá que tenemos 2 formas de abordar este contenido, ¿sí? En el contenido, lo que vamos a hacer en este video es hacer rotar a las funciones respecto del eje X, y nuestra fórmula es la que te contaba al principio, pi por la integral definida entre 2 valores a y b de la función al cuadrado, ¿sí? Esta es la que nosotros estamos trabajando. También podríamos rotarla respecto del eje y, lo podremos hacer en un segundo video, donde la ecuación sería esta que tenemos acá abajo. Vamos a buscar un ejemplo
Y para ello vamos a pensar qué podríamos hacer si se busca conocer el volumen de un depósito que se plantea diseñar, ¿sí? Para algo más cercano, vamos a plantear un caso fácil de comprender. Supongamos que queremos calcular el volumen que puede entrar en una copa de 8 centímetros de alto y 4 centímetros en su diámetro mayor. Una copa de esas que se usan para brindar, por ejemplo. Entonces, bueno, la intención sería, acá no está acotada, pero bueno, sería desde acá, desde la parte superior hasta acá, lo que me interesa es la parte del recinto, ¿sí? Desde aquí hasta aquí tenemos 8 centímetros y en su diámetro mayor tenemos 4 centímetros. Lo que tendríamos que hacer es encontrar una función que se adapte a estas características. Pensamos si encontramos una función que puede modelizar esta situación. Podría llegar a ser, por ejemplo, x a la 1/3, que no es otro que la raíz cúbica de x, entre 0 y 8. Bueno, la gráfica de esa función nos va a quedar como se ve con ayuda del GeoGebra, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo, para no ponernos a trabajar de otra manera, lo que hacemos es rotarla respecto del eje X. Bueno, acá no me quedó del todo rotado. Así sería. Entonces, acá tendríamos entre 0 y 8, ¿sí? Y quedaría, igual la estoy dejando como marca el eje X, ¿sí? La vamos a hacer rotar a partir del eje X, pero digo, quiero que la veas cómo quedaría la copa, ¿no? Que, digamos, sería una que podría llegar a considerarse. Habría otras funciones que también pueden cumplir con esta situación. Bueno, volvamos. Acá, entonces, grafiqué aproximadamente la raíz cúbica de x, ¿sí? Y entre 0 y 8 nos quedaría este recinto encerrado, que es lo que te estaba tratando de comentar antes. Simplemente a partir de ahora usamos la fórmula del volumen, que sería entre 0 y 8, multiplicado por pi, acá la tenemos, ¿sí? Entre 0 y 8, y la función es x a la 1/3, que al cuadrado me va a quedar x a la 2/3. Y luego, bueno, a partir de ahí creo que no hay mucho secreto. X a la 2/3 lo integramos sumándole 1 y poniéndolo acá abajo, y después integramos entre 8 y 0. Y en este caso, esta copa, cuando terminamos de hacer Barrow, nos quedaría un volumen de 96 quintos de pi, o lo que es aproximado, como las medidas estaban en centímetros, me estaría quedando un volumen de 60 centímetros cúbicos, un poco más. Bueno, espero que haya sido claro. Y bueno, en el otro video podríamos llegar a ver la rotación respecto del eje de las Y.